Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Bienvenidos a esta séptima clase en nuestro estudio hacia la espiritualidad y el encuentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amado Jesús, hoy queremos pedirte humildemente que nos regale la gracia de tu amor, de tu aliento y de tu Espíritu Santo para que vivamos siempre una vida conforme a tu corazón. Pero te pedimos que también nos abras el entendimiento y el corazón para que a través de este estudio vayamos en un caminar humilde y sencillo al reconocimiento de tu presencia entre nosotros, a mirar cómo tú has actuado en medio de los hombres, cómo has llamado a tus discípulos y cómo has creado una iglesia a partir de esa comunidad que tú has llamado. Y que nos conceda sobre todo vivir en tu amor, en la humildad, una vida conforme a tu corazón. Amén. Queridos hermanos, el tema de hoy, la arqueología y la religión. Todo esto como una forma, de alguna manera, de darle piso, sustento al fenómeno religioso. La arqueología moderna ha descubierto que los fenómenos religiosos son de gran antigüedad y a pesar de las evidentes dificultades nos ha proporcionado importantes datos sobre el desarrollo religioso del hombre. Es decir, aunque no podemos coincidir en algunos datos sobre la definición propiamente de la religión por tantas cosas que se dan, etcétera, pero que el término universalmente es aceptable para la humanidad al momento de hablar del fenómeno religioso, de la relación con Dios, de que a veces también no se puede decir en qué momento propio de la humanidad se originó, día, fecha, hora, no se puede. Entonces, a partir de estos elementos, mis amados hermanos, pues sencillamente nosotros nos vamos acercando cada vez más en este estudio a entender este fenómeno desde la perspectiva de un fenómeno real que está insertado al interior de la cultura humana. Qué bueno que nosotros podamos entender todo esto para que de alguna manera permitamos que la gracia de Dios nos vaya permitiendo profundizar en este estudio que estamos realizando y desde esta perspectiva pues entonces mirar cómo nos vamos acercando cada vez más a este concepto. Aunque los posibles significados de los objetos, pinturas y prácticas funerarias solo podemos deducirlos indirectamente, pueden sacarse con certeza algunas conclusiones históricas. Entre estas, la antigüedad de la religión es de particular interés, ya que testifica la universalidad e importancia de la religión como rasgo cultural. Recuerden que decíamos que en la humanidad existen varios seres vivos. Están las plantas, están los animales, estamos nosotros como seres animales racionales y que somos nosotros quienes nos preguntamos acerca del origen del mundo, de dónde viene el ser humano, cuál es el sentido de la vida humana, cuál es el fin último del hombre, etc. Y todos estos cuestionamientos hacen que uno se interrogue y a partir de allí construya una cultura con un rasgo religioso. Queda también demostrado que todas las culturas, desde el hombre neandertal, han tenido inquietud por la muerte, por una continuación de la vida después de ella. Es decir, dentro de la pregunta que el ser humano tiene, ¿qué hay más allá de esta vida? Pues sencillamente nos encontramos con la respuesta de que definitivamente es un tema de particular interés sobre la trascendencia humana. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Será que aquí se acaba todo? ¿Será que hay una vida después de esta vida? Etcétera, etcétera. Y todas esas preguntas de sentido trascendental en el ser humano, pues dan sentido al fenómeno religioso entre nosotros. Un resumen de la situación podría ser el siguiente. Leakey, cuyas investigaciones en Kenia durante los últimos años han descubierto los más antiguos homínidos,
la fechación de los cuales debe de ser correcta estaría en los 2 millones de años. 2 millones de años. No ha hecho ninguna deducción sobre la posible existencia de creencias religiosas en estos homínidos. Respecto al Paleolítico inferior, la arqueología atribuye al hombre de Pekín, que vivió hace medio millón de años, algunas creencias mágicas o religiosas manifestadas en el trato ritual que da a sus muertos. Queridos hermanos, es decir, hace 1 millón de años atrás estaba entonces lo que habíamos hablado de los primeros homínidos, que de alguna manera pues no hay como un registro, porque posiblemente no sabemos cuál era su desarrollo, si tenían lenguaje, si no tenían lenguaje, si apenas estaban desarrollando el lenguaje, etc. Pero lo importante es que hay rasgos antiguos, desde el hombre de Pekín hasta ahora, que de alguna manera nos están mostrando que algunos entierros, esperando una vida más allá, que hay una creencia, entonces algunos los empacaban o los enterraban con objetos para que de alguna manera los pudieran utilizar en esa otra vida. Entonces vio que habían expresiones religiosas. Los ejemplares hallados, unos 40, presentan cráneos partidos, acaso con objeto de comer sus cerebros, manifestando así una especie de magia simpática de fines similares a las de los actuales jíbaros, amuacas y pamoanos. Podemos decir que el posible símbolo de la magia en el Paleolítico inferior sigue siendo altamente conjetural y no hay indicios de formas de institucionalizaciones o religiones institucionalizadas. En el Paleolítico medio, el hombre neandertal, Homo sapiens neanderthalis, más cercano al hombre moderno por su antigüedad de unos 100.000 años, enterraba ritualmente a sus difuntos. Es decir, ya vemos cómo en el transcurso de la historia comienza a haber un cambio en el comportamiento del ser humano. Vamos por decir algo, que anteriormente alguien moría y ahí quedaba, ahí lo dejaban, no había como ese sentido de respeto hacia el muerto, hacia el difunto, entonces simplemente se murió, ahí quedó, hay que se lo coman las alimañas, etcétera, etcétera, pero con el tiempo aparecen conductas que modifican, que de alguna manera sugieren un respeto hacia el difunto. Esta atención a los muertos implica una posible creencia en una vida futura. Durante el Paleolítico superior, los restos de enterramientos muestran cuerpos protegidos por losas de piedra y en posición reflexionada semejante a la del feto. ¿Nacer a un mundo nuevo? Los esqueletos de estos Homo sapiens sapiens están coloreados con ocre rojo y a su alrededor se encuentran huesos de animales, así como herramientas y ornamentos, colchas marinas, pequeños discos de piedra. Los huesos de animales parecen ser restos del banquete funerario. Bueno, queridos amigos, pues hasta aquí. Bueno, sigue todavía un poquito más. Dice: en cuanto a lo que podríamos llamar arte cavernario del Paleolítico superior, estatuillas y pinturas, el hecho de estar realizando en lo más inaccesible, recóndito, oscuro de las cuevas, hace que la explicación antropológica más corriente diga que era una forma de magia simpática para asegurar el éxito de la caza y de este modo la continuidad de la provisión de alimentos, en definitiva de la vida. Respecto a las estatuillas, las Venus de Willenford, etcétera, eran probablemente símbolos de fertilidad para incrementar nacimientos humanos o la vida en general. De ser así, esto estaría mostrando un desvío de atención de la muerte al nacimiento y a la procreación. A lo largo del Mesolítico, entre los otros fenómenos, encontramos el surgimiento
de renos con ayuda de piedras en el fondo de los lagos, hecho que podría significar un sacrificio a espíritus o dioses. También determinadas orientaciones de los cráneos enterrados, generalmente los colocaban mirando hacia el este, pudieran significar la dirección del lugar de los muertos. En el Neolítico hay vestigios que apuntan a sacrificios de niños y sobre todo grandes construcciones megalíticas que requirieron mucho tiempo y un inexplicable esfuerzo, lo que nos hace pensar que tenían una significación muy importante para sus constructores. Las señales de incineración, si se dan junto con la creencia de otra vida más allá de la muerte, implican la idea de un alma o entidad espiritual separable del cuerpo humano. Queridos hermanos, entonces ya estamos viendo a lo largo de este estudio arqueológico sobre el tema de la religión cómo se va dando una evolución a partir de la antigüedad de los años, 1.000.000 de años hacia acá, cómo hay algunos cambios de conductas, de comportamientos con respecto al entierro, al tratamiento de los muertos. Antes de pronto ya primero se dejaban tirados, luego ya se entierran, luego se piensa que hay una vida más allá, entonces los entierran con algunos objetos, etcétera. Queridos hermanos, ahí nos vamos dando cuenta cómo el fenómeno religioso es un fenómeno que ha estado presente a lo largo de la historia y de la humanidad. Algunos se preguntarán: Omar, ¿por qué estás hablando de este tema? Porque parece ser para algunos que no tiene importancia o relevancia alguna este estudio, pero sí que la tiene, porque nos está dando a entender dentro de este estudio que el ser humano no es de ahora, que el tema religioso no se crea con el fin de manipular al ser humano, que hay manifestaciones religiosas que en un momento el ser humano piensa que es el sol, que es la luna, que es las estrellas, que es una vaca, etc. Pero cuando ya se va entrando en una mayor conciencia y evolución, sencillamente pues las aplicaciones y las deidades van superando ciertas cosas hasta ir nosotros entrando en una mayor conciencia, como lo hemos venido haciendo a lo largo de nuestro estudio, que una divinidad no puede ser un ser creado, como el sol, como las estrellas, como las vacas. No pueden ser dioses, tiene que ser algo más trascendental, algo que no tiene inicio, algo que no tiene fin. Y desde este sentido simplemente nosotros nos estamos dando cuenta que el fenómeno religioso no es algo que apareció hace 2.000, 3.000, 4.000 años con el fin de manipular al ser humano, ni mucho menos. Hay una palabra de Jesús en la Escritura que me llama mucho la atención: el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuál es el propósito de una religión o una espiritualidad sana? Que nosotros cada día vayamos acercándonos más a ese Dios, viviendo una vida conforme a su corazón, amando y cuidando lo que Dios nos ha dado, pero deseando siempre vivir una vida en comunión y en santidad, en comunión con nuestros hermanos y en comunión con Dios, y una vida en santidad, es decir, una vida vivida conforme al corazón de Dios. Repito, un estudio un poquito largo, pero cuando lleguemos al punto, al meollo de este estudio del fenómeno religioso, entonces ya entraremos y pasaremos a la escritura, a la historia, para ir de alguna manera develando más todavía este misterio de la religiosidad humana hasta como lo conocemos hoy, porque es importante que tengamos contexto, porque es importante, de pronto alguna persona puede decir: Omar, es que eso que usted me está dando, eso que usted me está compartiendo en este momento no me sirve de nada. Dice el apóstol Pedro: estén siempre preparados y dispuestos a dar razón de su fe. Y sé que dentro de esto hay preguntas que pues a lo mejor de pronto no puedan ser trascendentales para el tema de nuestra salvación, pero sí es importante tener contexto para nosotros saber responder a quienes nos pregunten sobre ciertas cosas, situaciones que de pronto ellos no comprendan. Queridos hermanos, le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de vivir siempre una vida conforme a su corazón, una vida en santidad,
acercándonos siempre a Él con amor y humildad. Y que el Señor nos dé sabiduría para poder encontrar hoy esa iglesia que es la iglesia fundada por Cristo, y que nosotros vivamos en amor, correspondencia a esta iglesia, para que la ayudemos a lograr su misión. Porque el sentido de que Jesús haya dejado una iglesia es para que esa iglesia le dé continuidad a su misión sobre la faz de la tierra. Querido hermano, espero que este video llegue a tu corazón, que te ayude cada vez más a crecer en el amor, en el conocimiento, en el proceso del desarrollo de la fe y de la religiosidad humana, y que te lleve en último término a vivir siempre una vida en santidad, una vida conforme al corazón de Dios. Te invito para que compartas este material en tus redes sociales y en otros espacios, invitando a las personas para que vengan a este estudio, para que vengan a este canal, activen la campana de notificaciones y así puedas recibir alertas cada vez que creemos nuevo contenido. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga.